Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a la segunda sesión de Pasión por Invertir. Hoy en día les traemos nuestra segunda tesis de inversión, por lo cual estamos muy contentos, de una compañía muy, pero muy interesante y muy hablada en la comunidad inversora. Ya incluso Alejandro Estebanás tiene una tesis de inversión sobre esta compañía, por lo cual no existe solo mi opinión con respecto a esta compañía, y también hay que mencionar que ha sido muy hablada porque la oportunidad que está presentando hoy en día, sobre todo en un rubro que tiene tanto viento de cola, y sobre todo que esta compañía no solo fue capaz de sobrevivir a la crisis del 2020 con el coronavirus, sino que también fue capaz de repagar su deuda. Entonces, hablamos de una compañía con una increíble gestión en un rubro muy, muy interesante, una compañía que, fuera de lo que fue el coronavirus, muy anticrisis y que genera también ingresos recurrentes. Y es que MTI es una franquiciadora de restaurantes. Por lo tanto, tiene un modelo de negocio muy interesante. Son compañías que son muy poco intensivas en capital, al contrario de los restaurantes, que los restaurantes sí son más intensivos en capital, ya que tienen que pagar arriendo, remuneración a sus trabajadores, altos costos variables y más encima tienen que llegar al público objetivo, tienen que tener buenos planes de marketing. En cambio, MTI solo se enfoca en eso, o sea, solo se enfoca en que el negocio esté bien administrado y cobrar un porcentaje de las ventas. Por lo tanto, MTI básicamente se enfoca en todo lo que es la administración del negocio y de la franquicia y que éste se pueda expandir mediante ese modelo de negocio. Por lo que MTI, en cierta medida, al generar ingresos mediante un porcentaje de las ventas de los otros restaurantes, ellos no están tan expuestos a lo que podría ser la quiebra de un restaurante, ya que al estar diversificado, y más adelante lo veremos, ellos tienen un modelo de negocio mucho más sólido. Y también, al no tener estos altos costos, tienen márgenes mucho más amplios, por lo cual tiene esa gran ventaja competitiva, además que con el tiempo va a seguir haciendo adquisiciones en nuevos restaurantes. Esto potencia enormemente su crecimiento inorgánico mediante estas adquisiciones y también veremos cómo beneficia enormemente a los accionistas, ya que como la empresa está en una etapa mucho más madura, entonces ya no requiere de emitir capital para poder realizar estas adquisiciones. Y básicamente, ¿cómo las compra? Mediante una parte su flujo de caja y otra parte lo hace mediante deuda. Ahora, siempre una deuda razonable. De hecho, veremos más adelante cómo MTI es capaz de repagar su deuda rápidamente sin lograr un default financiero, por lo cual siempre va a estar en rangos de deuda EBITDA entre 1 a 3, lo cuales son rangos bastante razonables. Y teniendo en cuenta esto, vamos un poco con la presentación. Al igual que Converge, si ustedes quieren adquirir toda la información de MTI Group, buscan MTI y su Investor Relations. Aquí básicamente en la página van a poder ver un poco de la historia,
los restaurantes, básicamente la experiencia. Y en el Investor Relations también tenemos lo que va a ser las conferencias de prensa, los annual meetings, eh, los reportes financieros, presentaciones corporativas, todo tipo de información que hace que el análisis que vamos a obtener sea lo más profesional posible. Bueno, primero que todo, mencionar siempre que todo lo que veamos en este canal es de carácter educativo y no hace ninguna recomendación ni asesoría de inversión. Por lo tanto, si usted quiere invertir en los activos que mostremos en el canal, va a ser siempre bajo su propio análisis, y siempre la idea de este canal es crear independencia de pensamiento, por lo cual siempre es bueno que usted tome sus propios riesgos y sea capaz de entender el negocio en el cual está invirtiendo. Si nos fijamos en la presentación corporativa de la compañía, vemos que el conjunto de restaurantes que tiene la compañía genera 3,8 billions de ventas. Y es que el System Sales son las ventas reales que tienen todas sus cadenas de restaurantes, mientras que los 573 millones de dólares canadienses que genera la compañía es la tarifa que cobra por las franquicias y también un poco lo que son los ingresos de sus propios restaurantes. Si nos fijamos, aquí hay una distribución y vemos que el 49% de los ingresos representan a franquicias, 24% por ciento representa todo lo que es la comida procesada. Aquí va un poco de lo que es las tiendas de la compañía, o sea, las tiendas propias. Y básicamente de eso se constituye esta compañía. Vemos que actualmente poseen 6.700 tiendas, de los cuales MTI, bueno, en vez de estar en centros comerciales, que estas tiendas estén en las calles, cosa que sea más como atractivo ir a visitarlas y tengan menos competencia local. Actualmente está generando digital sales, por lo cual se está beneficiando de todo lo que es el tema del delivery, cosa que no había hecho antes de la pandemia. Y eso le ha permitido también eh, que no se haya visto tan afectada el tema de los restaurantes el año 2021, así pudiendo recuperar las ventas que habían generado ya en el 2019. Vemos que su market cap es de 1,4 billones de dólares canadienses y van a encontrar la compañía bajo MTI en la bolsa de Toronto. Actualmente posee más de 80 restaurantes, 80 distintas marcas. Si vemos dónde están posicionados los distintos restaurantes que posee MTI, veremos que están posicionados en distintos segmentos como comida asiática e india, todo lo que son bebestibles fríos y otros tipos de bebestibles como también pueden ser los smoothies, comida americana, sándwich y ensaladas, comida mediterránea, comida italiana, desayunos, comida mexicana y restaurantes de café. Y bueno, si se fijan, MTI no tiene probablemente así una marca potente como lo puede ser McDonald's, Burger King, Taco Bell, pero MTI tiene una tremenda ventaja competitiva. Y es que uno de los grandes problemas que existe en este sector, que son los restaurantes, es que tiene una cierta ciclicidad.
Y es que de repente la popularidad que puede existir por un producto en un año, por ejemplo, suponiendo el caso que un año se vuelve muy de moda la comida mediterránea, y eso puede generar de repente un boom de ventas, pero el otro año puede estar de moda la comida americana. Y eso generalmente, cuando tú tienes solo una línea de negocio, puede ser muy peligroso debido a que de repente se torna estas ciertas modas por uno u otro tipo de comidas. Y esto es algo que MTI Food no tiene ningún tipo de problema porque prácticamente está en todos los segmentos del mercado, lo que reduce la ciclicidad del negocio y lo que hace en cierta manera que MTI sea una compañía anticrisis. Si vemos el historial de adquisiciones que ha tenido la compañía, vemos como año a año siguen haciendo nuevas adquisiciones. Incluso, si vemos aquí en el 2006 o 2010, donde estuvo una de las peores crisis económicas de la historia, la compañía siguió haciendo adquisiciones. Incluso después, cuando el mercado estaba barato dentro de lo que era el 2011, siguió haciendo más y más adquisiciones. Esto es muy positivo porque lo plantean como una compañía anticrisis, en que incluso se puede beneficiar de las crisis mediante pagando por nuevos negocios múltiplos mucho menores. Y eso al final hace que la compañía requiera de menos deuda, menos emisión de acciones o menos flujo de caja para poder adquirir nuevas compañías. Esto puede ser muy positivo teniendo en cuenta el contexto macroeconómico al cual estamos hoy en día. Y si es que se viene la terrible recesión, primero no creemos que el sector de restaurantes vaya a ir tan mal porque siempre la gente tiende a consumir productos. O sea, no porque haya una recesión la gente va a dejar de comer, por lo menos en Estados Unidos y Canadá. Y teniendo en cuenta eso, o sea, que el mercado esté realmente barato, eso va a poder hacer que MTI, de nuevo, igual a la estrategia del 2008, pueda adquirir nuevas empresas a múltiplos mucho más baratos. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es cómo es la distribución de los ingresos con respecto a las diferentes marcas. Y si nos fijamos, las 10 marcas más importantes corresponden al 76% de los ingresos. Si bien esto no es tan positivo teniendo en cuenta que tiene 80 marcas, podemos observar que esas 10 marcas están bien diversificadas y en distintos sectores, lo cual sigue siendo una buena diversificación. Y eso al final hace que no sea tan negativo que esté dentro del 76% de los ingresos. Teniendo en cuenta el número de locales, vemos cómo el 33% de las ventas corresponden a bebidas frías y smoothies. En segundo lugar tenemos la comida americana con un 24%. Tercer lugar tenemos todo lo que es comida asiática e india. Luego tenemos un 10% en todo lo que es cafeterías. Y el resto está administrado en diferentes segmentos como son sándwich, comida mexicana, italiana, desayunos, entre otros. Si vemos bien cómo están distribuidas las ventas geográficamente, veremos que Estados Unidos es la líder con 2.270 millones, lo sigue Canadá con 1.361 millones y por último el área internacional que son solo 125 millones. Si vemos el tamaño de mercado de sus dos principales zonas geográficas como Estados Unidos y Canadá, MTI posee menos del 1% de la cuota de mercado, lo cual es positivo teniendo en cuenta que todavía puede seguir creciendo, ya sea vía adquisiciones
o crecimientos orgánicos. Si observamos lo que dicen Business Wire con respecto a cuánto es lo que podría ser el crecimiento para los próximos años, teniendo en cuenta el food service, se espera que podría crecer en torno a un 4,1% anualizado hasta lo que sería el 2026. Eso le daría mucho viento de cola a MTI Food, teniendo en cuenta que ya, observando que puede haber un mercado con recesión, se sigue esperando fuertes crecimientos en el sector de los restaurantes. Cabe mencionar que la página incluye compañías como McDonald's, Aramark, Sodexo, Yum Brands, Starbucks, Restaurant Brands, Domino's Pizza y también MTI Food, hace que la información presentada por la página obtenga más validez. Las mayores ventajas competitivas que tiene MTI Food son las ventas comparables. Y es que estas hacen que, en general, el negocio de los restaurantes sufran con el tiempo caídas en los márgenes operativos. Y es que esto es uno de los mayores problemas del sector. Sin embargo, si tenemos en cuenta MTI Food, su modelo de negocio, al ser a través de los royalties, hace que sus márgenes EBITDA caigan en menor proporción. Y es que al tener márgenes tan elevados con respecto a otras compañías, permite que las caídas en los márgenes no afecte tanto al net income. Entonces, de esa manera, las ganancias que generan no se van a ver tan afectadas como podría ser en otras compañías. Vemos, también la compañía no es tan intensiva en capital. Entonces, tiene esa otra ventaja competitiva que hace que la compañía no le reporten grandes gastos en CAPEX. Y si se fijan, donde muchas veces hay una mayor intensidad en capital son en las adquisiciones. Como por ejemplo, estas que fueron muy importantes como Kahala, Investcorp, incluso Papa Murphy, que es una de las compañías que más le reporta ingresos. Y si se fijan, últimamente la compañía ha optado, debido a que encuentra que están baratas sus acciones, a recomprar en mayor medida acciones. Si vemos, el dividendo representa un 15 a 20% del free cash flow, lo que hace que el dividendo sea consistente. Y si nos fijamos, solo ha tenido unas pequeñas caídas, que fue en el año 2017 cuando aumentó masivamente el número de acciones, y el 2020, que fue una de las peores crisis que ha tenido este sector, yo creo que en la historia, con el tema del coronavirus. Y si se fijan ya en el año 2021, el dividendo ya se incrementó y había que tener en cuenta que también la compañía optó por recomprar acciones. Y ya para el 2022 ya se espera de nuevo un aumento en el dividendo, lo cual habla del crecimiento que se espera en su free cash flow. Vemos cómo se mantiene la deuda neta EBITDA. Vemos que la compañía siempre mantiene una política de, en el general, no pasar las 3,3 veces EBITDA, lo cual es muy positivo porque tiene en cuenta de no caer en un default financiero. Y aquí va un poco lo que yo hablaba de que incluso en la peor crisis de la historia de los restaurantes, la deuda bajó de 3 veces a 1,7. Entonces, eso habla de la increíble gestión que tiene MTI Food para poder repagar su deuda rápidamente. Aquí MTI Food nos entrega un ejemplo de cómo ellos manejan la ciclicidad del negocio, en donde ponen como ejemplo bebidas heladas y Visa.
En invierno, por supuesto, venden más pizzas que bebidas heladas. En primavera, ambas ventas son fuertes. Y obviamente llegando el verano, son más fuertes las bebidas heladas que la pizza. Y eso habla un poco de cómo ellos controlan la ciclicidad, de que cuando ellos tienen, por ejemplo, menores ventas en lo que son bebidas heladas, sí son fuertes en pizza, y eso al final hace que los ingresos siempre sean parejos y recurrentes. Si analizamos el cuerpo directivo, primero que todo hay que hablar de Stanley Ma, quien es el dueño y fundador de MTI Group. Stanley Ma, para los que no lo conocen, nacido en Hong Kong en 1950, se trasladó en 1968 a Canadá, Quebec, donde él siempre tuvo una afición hacia todo lo que eran restaurantes y comida. En 1979 abrió su primer restaurante en Laval, Quebec, y consistía en comida polinesia. Luego, en 1983, lanzó su cadena china y luego en 1997 fundó MTI Group. Él se desempeñó como director ejecutivo y se dedicó desde el 1997 hasta 2008 a crear sus propios negocios, sus propios restaurantes. Luego del 2008 se dedicó de pleno al terreno de las franquicias y los royalties de restaurante, buscando adquirir nuevos negocios y de esa manera diversificar de mejor manera los segmentos a los cuales apuntaban sus restaurantes. Nosotros vemos la composición accionaria que tiene MTI Food, vemos que Stanley Ma es el principal accionista con 16,41% de la compañía, lo que está evaluado en más de 230 millones de dólares canadienses. Eso habla de lo alineado que está con los accionistas, ya que si la acción sube, su patrimonio también se incrementará. Si vemos el cuerpo directivo que tiene actualmente MTI Food, vemos que Eric Lefebvre es el actual CEO de la compañía. Y una de las cosas interesantes que tiene este CEO es que si nosotros vamos a su LinkedIn, vemos que lleva 12 años en la compañía, o sea, ya casi 13 años, de los cuales lleva 3 años, 11 meses. Por lo tanto, él ya tiene la experiencia de haber vivido una tremenda crisis como la fue la del coronavirus para el sector de restaurantes, y se desempeñó 6 años y 6 meses como CFO. Por lo tanto, tiene mucho conocimiento financiero, hasta podría aportar más valor que Stanley Ma, ya que tiene mayores conocimientos financieros y sobre todo a la hora de realizar adquisiciones. Entonces, vemos como siempre fue una parte importante del grupo de MTI Food y vemos cómo se ha desempeñado también en otras grandes empresas, como por ejemplo Marketing Finance de Johnson & Johnson, Director Finance de Bell Alliant. Entonces es una persona que tiene los conocimientos necesarios. Actualmente posee el 0,037%, que si bien no es mucho, pero hay que considerar que Stanley Ma, que sigue siendo el fundador de la compañía, tiene más del 16% de las acciones actualmente. Si nosotros vemos el desempeño histórico que ha tenido la compañía, vemos como incluso ha multiplicado más de 100 veces, incluso desde mínimos desde el 2002, donde por ejemplo vamos a considerar de haber comprado la compañía en el 2002 a 0,3, que más o menos son los promedios, considerando
que ha llegado a más de $60, pero considerando los $60, vemos cómo la compañía ha multiplicado más de 200 veces. Si nosotros consideramos estos 20 años, fíjense cómo la compañía, elevando obviamente 20 a la inversa, que es 0,5, nos da que la empresa ha generado más de un 30% anualizado. Eso habla del tremendo desempeño que ha tenido la compañía, considerando los mínimos del 2002, y que realmente es un negocio extraordinario. Y eso porque al principio, claro, pueden haber fluctuaciones que encadenen miedos a corto plazo, pero siempre, 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 si el negocio es bueno, es rentable y crece a muy buenos márgenes, siempre le va a ir bien en bolsa en el largo plazo. Si vemos los estados de resultados históricos, considerando siempre los 7 años en nuestra planilla, vemos como incluso antes de lo que fue el desastre del coronavirus, la empresa estaba creciendo a ritmos del 40% anual. Ahora, mucho de este crecimiento era de carácter inorgánico, ya que la empresa hacía en promedio muchas adquisiciones y eso hacía que aumentar claramente el porcentaje de los ingresos. Aquí está un poco de lo que hablamos de las ventas comparables, lo vemos en los márgenes EBITDA, pero hay que tener en cuenta que en el 2020, con todo esto de la pandemia, vimos un mínimo y ya en el 2021 ya hubo una recuperación en casi 4 puntos base, lo cual habla de cómo 26% podría llegar a ser el mínimo en márgenes de EBITDA, teniendo en cuenta el desastre que fue el coronavirus en todo lo que fue el sector de restaurantes, siendo de hecho el único año donde perdió dinero. Pero es que hay que tener en cuenta que en todo lo que fue la pandemia hubo mucho cierre de los restaurantes y la gente no podía ir a consumir. Sin embargo, desde el coronavirus y la pandemia, la compañía ha estado con una estrategia de ventas digitales, lo cual le ha permitido mejorar sus márgenes, y nosotros creemos que las ventas comparables deberían ser en torno al 29%, ya que estamos considerando ese 1% que podría llegar a caer. Si nosotros vemos cómo ha ido los aumentos de capitales, vemos cómo se han ido reduciendo. Incluso ya el 2020 recompró el 2% de la compañía en acciones. El 2021 no lo hizo en gran medida, pero es que hay que entender que el 2021 dirigió la mayoría del free cash flow al repago de deuda, lo cual es muy positivo, teniendo en cuenta que MTI tenía una deuda considerable, pero la redujo bastante, y en el 2022 ya se está volviendo una empresa mucho más rentable. De hecho, este crecimiento muy elevado se debe a su última adquisición de Barbecue Holdings, que veremos más adelante, a qué múltiplos la compró, pero claramente podría significar un gran aumento en los ingresos y de nuevo de vuelta al plan de adquisiciones que históricamente ha tenido la compañía. Y vemos cómo ya con la gran generación de flujo de caja podría la compañía volverse más rentable tanto en EPS como Free Cash Flow por acción, y vean cómo ya en 2021 hubo mejores rangos de EPS que con respecto al 2019, lo cual es muy positivo, teniendo en cuenta que la compañía está volviendo a crecer. Por lo tanto, hay que considerar un escenario
de que vuelve el plan de adquisiciones. Por lo tanto, más adelante mostraremos cuánto es lo que podría llegar a gastar la compañía en adquisiciones y vamos a ver 3 escenarios, los cuales vamos a asignar un rango de probabilidades. Vemos cómo la empresa ha crecido históricamente un 27% anual. Nosotros estamos considerando un 24% en estimaciones, pero con mucho crecimiento inorgánico. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero, que hace adquisiciones básicamente en el aumento del número de locales. Vemos como desde 2015 a 2019 aumentó muchísimo sus locales y ya en el 2020 hubo una reducción, 2021 también, incluso una reducción en el Q2. Aquí pusimos 7.000 locales básicamente porque fue lo que anunció la compañía con la compra de Barbecue Holdings, y vemos cómo los ingresos por local han ido aumentando considerablemente, siendo que en el 2021 han sido por lejos la vez que han sido más rentables. La empresa tenía un crecimiento en lo que ha sido orgánicamente en ingresos por local en torno al 11,43%, y también MTI Food busca que tenga ese segmento donde pueda atraer en mayor medida al cliente. ¿Qué es lo bueno de este modelo de negocio? Que ante las crisis cae a menor medida que el mercado. Y eso lo hace porque al estar muy bien segmentado, te permite reducir riesgo ante las crisis, y sobre todo que con el plan de delivery que ellos utilizaron, es probable que este riesgo tienda a ser mucho menor a futuro. Y también, como mencionábamos, MTI Food genera un ingreso en base a las ventas que tienen la mayoría de sus restaurantes franquiciados. Hay que tener en cuenta que estos royalties que cobra MTI son en torno a un 4 el 7%. Lo que pasa es que MTI, en cuanto a ingresos, está tan bien diversificado porque cobra en promedio entre 25.000 a 50.000 dólares canadienses por lo que sería abrir un restaurante o una nueva franquicia. También, si es que una franquicia le va mal, lo que hace MTI es revendérsela a otra persona que esté interesada. También hay clientes donde les cobra un mayor royalty porque le pasa a MTI lo que es llave en mano. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que MTI tiene el control total de la franquicia, no así de los costos, por lo cual cobra un royalty mucho mayor. Entonces, tiene esas cosas que al final hace difícil poder calcular de manera muy específica los ingresos que tiene al final por local. Sin embargo, esta estrategia de distintos ingresos lo vamos a considerar como un royalty mayor, básicamente, donde estimamos que los ingresos en base a lo que son los system sales son en torno a un 13-12%, donde va a estar dentro de estos rangos. Esto es muy importante considerar, ya que si MTI, en el caso de generar mayores royalties o negocios que pueden ser franquiciados, esto podría expandirse mucho más, teniendo al final mayores rentabilidades por sus system sales. Cosa que también, si se reducen el número de locales, pero son más rentables,
Eso también podría ser bueno para MTI Food. Y ahora, hablando un poco de lo que podría ser una tremenda ventaja competitiva para MTI, y es que al final, cuando tú eres un conglomerado tan grande, porque al final MTI ve todo lo que es la parte inventario, adquirir nuevos negocios le va a dar mucha ventaja competitiva al negocio adquirido porque podrá tener reducción en costos variables, porque MTI al comprar el inventario puede acceder a mayores lotes que podría acceder un restaurante común. Eso hace que al final tengan una mejora en los costos de ventas, por eso nosotros consideramos que los márgenes no se van a ver tan afectados. Y es que al también, como ya habíamos mencionado anteriormente, digitalizar en mayor medida el negocio, esto puede ser muy positivo si nosotros tenemos en cuenta que la digitalización ha crecido a altas tasas y que su distribución está en torno a un 18-20%, nosotros estamos estimando un 20% para más adelante. Esto podría ser muy bueno en la mejora de márgenes para MTI. Para mí, si bien una reducción en el número de locales tiende a no ser tan positivo, y básicamente lo que termina haciendo es cerrar locales, tener en cuenta que MTI, a pesar del cierre de locales, ha ido incrementando los system sales, y eso puede ser muy positivo, porque no hay que dejar de lado lo que fue la crisis del coronavirus, que fue muy devastadora. Sin embargo, a pesar de reducir casi en 300 locales, fue capaz de aumentar su system sales, y eso es muy positivo porque MTI está volviendo a lo que es altas rentabilidades por local. Y eso al final ha sido muy bueno. Hay que destacar también que MTI, en todo lo que es su modelo de negocio, es muy low cost en cuanto a los menús de sus restaurantes. Eso al final hace que en general el MTI no cobra más de $15 por menú, lo que hace que tiene capacidad de pricing power. Y últimamente este gran crecimiento que ha tenido MTI en sus system sales ha sido en base a que la inflación no le ha afectado. Por lo tanto, ha sido capaz de pasar la inflación al consumidor y teniendo ventajas en lo que son costos variables, vemos que ha sido capaz de reducir esa inflación. Si vemos también los gastos administrativos, lo que corresponde a 2020 y 2021, vemos que también ha sido capaz de reducir esos gastos administrativos, a pesar de que al haber un entorno más inflacionario, MTI de repente tiene que subir los sueldos, pero al ser bajos en CAPEX, MTI básicamente lo que tiene son muy poquitos empleados, por lo cual no se ve afectado ante la inflación y el aumento de sueldo, ya que MTI básicamente es una empresa financiera. No es que MTI tenga que aumentar los sueldos de los trabajadores de los distintos restaurantes. Eso lo tiene que hacer el franquiciado, por lo tanto, MTI no se ve afectado ante esa subida de sueldo. Y por supuesto que al tener todo lo que son distintos proveedores, vemos que pudo rebajar esos costos variables y eso al final hace que MTI no sufra una reducción en márgenes de EBITDA, lo cual es muy positivo.
Si vemos un poco lo que son los gastos financieros, vemos que MTI en el 2020, los gastos financieros, claro, se dispararon casi el 30%, pero ya el 2021 fue capaz de reducir esos gastos financieros, reduciendo la deuda, por lo cual MTI en estos Q1 y Q2 ya está pagando promedio menos intereses. Esto con la compra de Barbecue Holdings debería tender a aumentar, pero no mucho más allá de lo que podría ser un 3-4%. Si nos vamos a intereses minoritarios, vemos cómo estos no afectan en gran medida. Y la depreciación vemos que es en torno a un 7-8%. Si nosotros analizamos cuánto es lo que ha pagado MTI por sus adquisiciones, vemos que estas han sido irregulares, debido a que los múltiplos están un poco enrarecidos. Y es porque MTI ha pagado, tanto en el 2016 como en el 2019, montos mucho mayores que, por ejemplo, el 2017 y 2018. Por lo tanto, nosotros, para poder más o menos determinar cuánto es lo que paga MTI por sus adquisiciones en promedio, tenemos que tomar en promedio en los 4 años. Y lo que pasa es que el 2016, la adquisición que hizo fue tan grande que ha tenido que repagarla en distintos años. Y eso, en parte, hace que el múltiplo sea más enrarecido y por lo tanto más difícil de calcular. Por lo tanto, viendo un poco de lo que es 2017 al 2019, 2020 y 2021 no hicieron adquisiciones, y esto debido a lo que fue la pandemia. Por lo tanto, se dedicaron más a repagar la deuda y a tener menores tasas de interés. Y vemos que en promedio ha pagado un price to sales de 1,18. Una de las maneras que tenemos nosotros de verificar es un poco la compra que hizo con Barbecue Holdings, donde compró a un ratio menor a 1. Por lo tanto, considerar estas 1,18 veces, o como máximo 2,2, podemos más o menos tener un cálculo promedio de lo que podrían ser las futuras adquisiciones. Si nosotros consideramos que Barbecue Holdings lo compró en torno a 0,7, 0,6 incluso de lo que podría generar este año Barbecue Holdings, siendo que nosotros colocamos un múltiplo de 1,23 veces. Y es que nosotros estamos utilizando prácticamente el doble de valoración, y eso se debe a que nosotros no sabemos en qué momento van a ser integrados esos 300 millones de dólares, que en moneda de Canadá serían entre 380 y 390 millones de dólares canadienses, y no sabemos en qué momento los puede integrar. Entonces, para estar más seguro, nosotros estamos considerando que esa integración también podría ser parte en el 2023. Puede que seamos más exigentes en decir que el crecimiento de adquisiciones va a seguir incrementándose. Puede ser que parte de los ingresos de Barbecue Holdings, al ser el 2023-2024, se requieran menos adquisiciones para lograr los ingresos estimados. Ya que si Barbecue Holdings crece más de lo que nosotros esperamos, cosa que podría ser, ya que estaba creciendo en torno a un 30-40% anual estos últimos años, gracias al increíble equipo gestor, entonces puede ser que no requiramos tantas adquisiciones para los próximos años.
Por lo tanto, considerar estos múltiplos puede ser una métrica correcta. De hecho, si nosotros estamos considerando esos 390 millones de dólares canadienses para lo que podría ser el fin del 2022, fíjense cómo nosotros estamos estimando 216. Y es que, como bien mencionamos anteriormente, nosotros creemos que el 2022 y 2023 podría parcializarse completamente lo que sería Barbecue Holdings. Por lo tanto, nosotros ya estamos considerando que para estos 2 años 400 millones de dólares canadienses ya en ingresos ya sería la adquisición de Barbecue Holdings si consideráramos el total. O sea, ya de los 1.135, 400 ya estarían integrados para el 2022-2023. Por lo tanto, nos faltarían otros 700 para poder compensar esas adquisiciones. Además, que Barbecue Holdings, al ser una compañía de alto crecimiento, podría también crecer más de la media de lo que podría ser MTI Food y en ese sentido entregar más valor a nivel de ingreso. Ahora, si consideramos múltiplo de EBITDA pagado, si nosotros consideráramos los 200 millones de dólares, si la compañía para este año se espera que genere 25 millones en EBITDA, nos daría un múltiplo de 8 veces. Si bien bajo las métricas que nosotros estamos utilizando se ve de 5,46, hay que tener en cuenta que esto se va a ir parcializando con respecto a lo que podría ser para los próximos años, y también tener en cuenta que nosotros ya estamos penalizando a nivel de ingreso y por lo tanto para nosotros una métrica más correcta es el price to sales, ya que es más fácil evaluarlo de esa manera los nuevos ingresos que generen las adquisiciones. Como pueden observar, aquí vamos a analizar las ventas de Barbecue Holdings y lo que esperan los analistas. La moneda de divisa es dólar, por lo tanto hay que transformarlo a dólar canadiense. Y fíjense cómo la empresa que va a adquirir MTI ya va a generar ingreso esos 300 millones de dólares, que a moneda canadiense son 390 millones de dólares canadienses, y que claro, el EBITDA es casi de 25 millones de dólares. Ahora, considerando que igual tiene márgenes pequeños, habrá que ver cómo MTI va a integrar de buena manera esta compañía y veremos si es que MTI será capaz de ampliar los márgenes, cosa que con el modelo que tiene, donde tiene ya una gran variedad de adquisiciones, podría generarle menos costos a lo que podría ser Barbecue Holdings y tener en cuenta que la compañía va a seguir creciendo. Claro, puede que el 2023 se estime un 8,7%, pero generalmente los analistas muchas veces en estos casos, al ser empresas muy pequeñas, no saben analizar bien próximo año, por lo tanto hay que quedarse un poco en lo estimado a 2022. Si nos vamos al press release que hizo MTI Group con la adquisición de Barbecue Holdings, ellos pagaron 17,25 dólares por acción, lo que es equivalente a 200 millones de dólares y 257 millones de dólares canadienses. Vemos cómo eso le agregaría en System Sales entre 685 y 725 millones de dólares. Y vemos cómo
eso sería en EBITDA lo que habíamos tenido anteriormente, 25 a 27,5 millones de dólares. Aumentaría los locales a lo que serían 7.000 locales, desde los 660.000 que ya lo habíamos visto, y que también, fíjense, que los System Sales crecerían a 4,8 billions, lo que sería un incremento del 23% en System Sales. Múltiplo EBITDA señalaron que pagaron 7,5, nosotros ya lo vimos, porque ellos estiman 26,5 millones de dólares en EBITDA. Fíjense que, como habíamos mencionado anteriormente, MTI está considerando para pagar esta adquisición el 100% en efectivo. Y también para, en el fondo, considerarle pagar la deuda de Barbecue Holdings, tiene facilitado una línea de crédito, lo cual, haciendo todo el due diligence, MTI considera que va a quedar con una deuda neta EBITDA de unas 2,4 veces, lo cual es un múltiplo razonable, considerando que esto nos podría generar unos 400 millones de dólares canadienses en ingresos. Esto haría que el plan que nosotros habíamos estimado en adquisiciones sea incluso conservador, por todo lo mencionado anteriormente, y lo que podría ser que en el 2023-2024 MTI solo se dedique a repagar su deuda utilizando el Free Cash Flow y ya tener en consideración a Barbecue Holdings totalmente integrado. Si nosotros consideramos la TAM, el tamaño real del mercado de MTI, vemos cómo está posicionado muy fuerte en Canadá y Estados Unidos, siendo Estados Unidos generando casi 10 veces más ventas que Canadá. Fíjense cómo ha ido creciendo el mercado. En el 2020 sí se vieron afectadas mucho las ventas a nivel global por el confinamiento, y vemos cómo el mercado canadiense cayó un 40% y el de Estados Unidos un 23%, siendo que MTI solo cayó un 7% en las ventas. Hay que considerar también que cuando se recuperaron, sí es cierto que crecieron más que MTI Food. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo MTI ha ido adquiriendo más y más cuota de mercado, lo cual es muy positivo. Incluso en el 2020 logró adquirir una gran porcentaje de cuota de mercado, y ya con la adquisición que nosotros estimamos de Barbecue Holdings podría adquirir un 0,65% de la cuota de mercado. Eso haría que nuestro plan para llegar a ese 1% esté más cerca. Habría que analizar qué otras compañías podría adquirir, pero sí o sí tendría que necesitar de crecimiento inorgánico. Vemos cómo las franquicias se han ido rentabilizando más que los ingresos generados por los System Sales. Nosotros básicamente estimamos que los royalties o el porcentaje de ganancias por la franquicia podría ser en torno a un 16%. Eso lo estimamos de manera global. Sí se espera un crecimiento elevado para los próximos años, en torno a un 4% o 3,7% en todo lo que es mercado global, por lo cual MTI ya tendría lo que serían vientos de cola. Hay que considerar que MTI históricamente ha estado creciendo en torno a 3-4 veces lo que ha sido, obviamente de manera orgánica, lo que ha sido el tamaño de mercado, por lo cual en crecimientos orgánicos esperamos crecimientos del 10% anualizado. Considerando la
la adquisición de Barbecue Holdings, hicimos el siguiente análisis, donde prácticamente integramos al 100% Barbecue Holdings en el 2023. Si nosotros analizamos cuánto es lo que necesitaríamos incrementar en adquisiciones, veríamos que una vez ya integrado Barbecue Holdings, considerando crecimientos del 10%, eso haría que orgánicamente, a partir del 2023, podríamos generar ingresos de 1.400 millones de dólares canadienses, lo cual es muy positivo, ya que solo necesitaríamos de aproximadamente 287 millones de dólares canadienses. También considerar que la compañía, al ya tener básicamente las adquisiciones ya integradas, podría generar un 3% más en lo que sería en EBITDA, lo que serían mejores márgenes, y eso se debe a que los negocios ya están integrados. Y en cuanto a EPS, si la compañía no emite acciones, por lo que ya ha sido muy enfático en que las próximas adquisiciones quiere hacerlas con el free cash flow, entonces ya no debería existir aumento en el número de acciones, por lo cual nosotros estimamos que podría generar 9,6 dólares canadienses por acción. Obviamente eso ya teniendo integrado Barbecue Holdings, versus lo que podría generar en 9,9. Si vemos, la integración de nuevas adquisiciones solo sería de 0,3 una vez ya integrado Barbecue Holdings. Si analizamos el estado de flujos de efectivo, vemos que MTI tiene una particularidad, y es que genera, incluso en ciertos años, CAPEX negativo. Es decir, genera ingresos incluso con el CAPEX, y esto es porque, lo veremos más específico, pero es porque generalmente tiene cierre de ventas dentro de lo que es el 1 o 2% de sus restaurantes. Esto al final, ¿qué hace? Que genera ingresos por disposición de activos, lo que hace que, si nosotros vemos, el CAPEX real siempre es en torno al 1%, considerando que también hay aumento en los activos intangibles, pero también está esta partida que son ventas de todo lo que son equipos y como lo que habíamos hablado, del 1 o 2% de restaurantes. Entonces, estas ventas hacen que nosotros podamos netear el CAPEX y de esa manera generar en torno a un CAPEX que literalmente es nulo. Entonces, hace que el negocio no tenga que reinvertir gran parte de su ingreso en activos, y como habíamos hablado antes, básicamente MTI genera ingresos mediante royalties de todo lo que son las franquicias de su restaurante. Entonces genera ingresos sobre los ingresos de los restaurantes. Por lo tanto, no tiene que estar comprando activos. Básicamente funciona como una empresa de carácter financiero. Otra de las cosas positivas es que MTI no solo ha ido financiando en parte lo que ha sido el CAPEX en ciertos periodos, sino que también tiene un working capital que a lo largo de su historia ha sido negativo, lo cual muchas veces MTI financia todo lo que son sus proyectos a través de la partida de clientes.
Y eso es muy positivo, ya que afecta de manera positiva al free cash flow, salvo lo que ha sido el 2020-2021, pero ya vemos que en el 2021 está generando un free cash flow por acción de 5,4, muy superior a lo que es el 5,03. Y vemos si es que vamos a donde explica la compañía, incluso ellos hablan de un free cash flow de 5,62. Hay que tener en cuenta esto, ya que nosotros, por ejemplo, tenemos un cálculo distinto en lo que es el working capital, ya que nosotros tratamos de estimar un poco lo que es todo lo que son los días. Tratamos de estimar lo que son los días de inventario, días de cuentas por cobrar y días de proveedores, para poder más o menos hacer una estimación de lo que podría ser a futuro. Entonces, considerando eso, nunca vamos a tener valores 100% iguales, pero sí vamos a tener valores bastante similares. Vemos como la compañía en el 2021 generó 5,62 y nosotros 5,4, incluso nosotros siendo un poco más conservadores. Otra de las cosas positivas que tiene esta compañía es que tiene prácticamente valoraciones muy bajas en lo que son stock options. Prácticamente ellos son muy austeros en todo lo que son remuneraciones del cuerpo directivo, y prácticamente no se compran stock options, o equivale a un porcentaje muy menor del free cash flow, lo que hace que está claramente alineado con los accionistas. Siempre hay que tener en cuenta que vamos a tener deterioro de activos y costos de reestructuración. Vemos como el 2020 fue gran medida penalizado eso. Si se fijan en los intereses, está muy alineado a lo que son los costos de reestructuración, y nosotros lo mantenemos como algo positivo porque es algo que se tiene que normalizar. Entonces, bajo esa normalización, nosotros tenemos que estimar un flujo de caja operativo, y cabe destacar que la compañía se paga un dividendo, si bien un dividendo no muy alto, ya que representa un promedio de casi el 10%, un 9%, y ante cuando la empresa se encuentra que está barata, recompra acciones. Otra cosa muy positiva que tiene esta empresa es, si se fijan, el free cash flow del accionista. Esta métrica, ¿para qué la utilizamos? Básicamente es para ver que también se administran los recursos de lo que son los flujos operativos hacia un buen financiamiento de la empresa. Si nosotros consideramos que, por ejemplo, cuáles son cosas que benefician al accionista, tenemos dividendos, recompras, adquisiciones, repago de deuda, también nos beneficia, inversiones en valores negociables, otras actividades de inversión, y dentro de eso, fíjense que la empresa en promedio tiene un 100%. O sea, es decir que todo el free cash flow que utiliza la empresa está beneficiando al accionista. No lo diluye en gran medida, no emite más deuda, no, al contrario, últimamente incluso la estaba repagando. Entonces, eso habla muy bien de la empresa, y habla muy bien en el sentido de que siempre va a estar bien alineado con los accionistas. Generalmente, para mí, una métrica en empresas que ya son más consolidadas y donde basan su estrategia ya en una etapa mucho más madura, considero que sobre un 70,
60% puede ser positivo, y ya sobre un 80-90% es muy positivo. Lo otro bueno es que tampoco escala a niveles tan estratosféricos, ya que cuando pasa el 100%, esto es muy importante considerar, cuando supera el 100% puede llegar a ser peligroso, ya que si es que la empresa no hace bien las cosas, puede quitar mucha posición en caja y tener que volver a endeudarse. Sin embargo, la compañía ha hecho bien las cosas. Fíjense que la vez que llegó al 100%, y esta fue por una gran adquisición que hizo, cuando ha llegado a esos niveles es porque o en el año anterior fue mucho más débil, o en el próximo año también no alcanzó a subir el 100%. Sin embargo, hay que siempre tomar el promedio, ya que esto puede fluctuar mucho, pero siempre hay que tomar un promedio de cómo podría ser para más adelante. Otra de las cosas positivas que tiene esta empresa es la conversión a caja. Fíjense cómo la conversión de EBITDA a Free Cash Flow es en promedio un 80%, por lo cual es una empresa que también se puede medir por EBITDA. Y nosotros consideramos que también esa conversión a caja debería estar en torno a un 75-80%. Otra de las cosas positivas, tiene un ciclo efectivo bastante bajo, aunque bueno, en estos 2 años se disparó un poco por la pandemia y lo que ha sido un poco los problemas en las cadenas de suministro. Sin embargo, eso debería tender a normalizarse. También ha bajado mucho los intereses, lo cual es muy positivo. Tiene márgenes bastante altos de lo que son Free Cash Flow venta. Esto es muy positivo porque ya que los márgenes operativos han ido cayendo, el margen Free Cash Flow se ha mantenido constante. Estos años, si bien está un poco elevado, si vemos, en estos 3 años tuvo ingresos fiscales, de pagar impuestos, tuvo ingresos por los impuestos, y también tuvo en el año 2016 ingresos por intereses, y eso al final hace aumentar los márgenes considerablemente. Hay que considerar que esos márgenes no son reales al modelo de negocio, ya que normalmente paga impuestos entre el 20 y 23%, y considerar también que en márgenes operativos está en torno al 20-25%. Bueno, y viendo un poco lo que es el balance, hay que considerar que MTI tiene cosas muy positivas y otras que no tanto. Una de las cosas que encuentro que son bastante negativas es un poco lo que son la razón corriente y la prueba ácida, que en general es menor a 1, lo cual claramente MTI no puede pagar sus pasivos corrientes con los activos corrientes. Sin embargo, hay que considerar la alta efectividad del Free Cash Flow, y hay que considerar que si la empresa ha sabido salir de la crisis que fue del 2020 y repagando su deuda, puede ser que esta métrica no sea de las más importantes. Hay que considerar que tiene una alta convertibilidad en lo que es Free Cash Flow, y eso puede ayudar a pagar todo lo que son los pasivos corrientes. Y si vamos un poco a lo que son los ratios financieros, estos son muy, pero muy buenos, ya que como vemos, ha presentado, por ejemplo, un ROA del 5%, un Loan to Value que, a pesar de tener una razón corriente menor a 1, es aceptable, dentro de un 20-30%, aquí un poco más elevado por lo que ha sido la pandemia. Un ROE bastante
positivo sobre el 10%, al igual que el ROIC, hay que considerarlo sin el goodwill, ya que es una empresa que hace muchas adquisiciones y generalmente con una deuda más de largo plazo. Si nosotros vemos la valorización, vemos que la compañía ha cotizado de media cercano a unas 18 veces. Esto obviamente no hay que considerar lo que ha sido el año 2020, ya que está penalizado por todo lo que ha sido el tema de la pandemia, por lo cual si vemos un poco las valorizaciones es de 19 veces free cash flow, de 19 a 18 veces, y un PER medio de unas 20 veces. Si nosotros vamos a nuestra valorización, estamos considerando esa media, aunque para mí, teniendo en cuenta todas las características que tiene este negocio, perfectamente podría cotizar de media unas 22, 20 veces free cash flow. Si nosotros consideramos un poco este escenario, donde vemos que se va a ir reduciendo un poco la deuda hasta los 1,83 con el plan de adquisiciones que ya nosotros planteamos y con todos los factores que nosotros vemos, si lo analizamos por free cash flow podría estar dentro de lo que son unos 230 dólares canadienses y lo que sería prácticamente un rango entre 250 a 200 dólares, lo que nos daría una rentabilidad en promedio de unas 27 a 35% anualizado. Hay que tener en cuenta que desde el 2002 a lo que ha sido hoy en día, la empresa ya se ha revalorizado bastante, prácticamente ha multiplicado por 200 veces. Entonces hay que tener en cuenta que esto es una compañía compounder. ¿Podríamos colocarle un múltiplo más alto? Puede ser, pero a mí me parece prudente la valorización media que le ha dado el mercado. Viéndolo un poco del lado de lo que es el precio actual, que está entre unos 58 a 60 dólares canadienses, prácticamente sería casi multiplicar por 4. Y también tener en cuenta que paga un pequeño dividendo, que si bien es poco, se ha mencionado que pueden reducir impuestos a través de emisión de dividendos. Ahora, si nosotros consideramos un escenario pesimista, aunque igual, en cualquier extremo, igual podría llegar la empresa, considerando obviamente que ya esto se efectuó, todo lo que fue Burger King Holdings, y llegara a una participación de mercado del 0,75, eso equivale que, por ejemplo, más allá igual puede haber otra adquisición, por supuesto, que para el año 2024-2026 crecería en torno a un 9%, lo que sería más o menos un crecimiento orgánico. ¿Podría llegar a hacer adquisiciones? Por supuesto que sí. Sí, pero si nosotros vamos a valorización, si la empresa no va a gastar en adquisiciones, probablemente lo vaya a hacer en repagar su deuda. Y si la empresa finalmente no va a destinar eso, consideraríamos que la empresa debería repagar toda su deuda, lo que nos daría un precio objetivo de 200 dólares prácticamente, 150 ajustado con PER, lo que nos daría un retorno anual dentro del 22 al 30%. Eso equivaldría a multiplicar por 3,6, lo cual sigue habiendo una buena base, sigue habiendo mucho valor intrínseco
y eso al final puede ser positivo para la empresa. Por otro lado, considerando un caso que puede ser muy optimista, esto en caso de que haga muy buenas adquisiciones y con mucha mayor frecuencia, nos daría una cuota de mercado de 1.2, suponiendo el caso, lo que sería en crecimiento en torno a un 27% anualizado, que es más o menos lo que venía creciendo en venta. Ahora, considerando esos crecimientos que en gran medida serían parte inorgánico, llegaríamos cercano a los 2 billions en ventas, que sería como multiplicar por 4. Y finalmente, si damos la valorización, obviamente tendríamos que considerar una deuda mucho más elevada. En este caso estamos suponiendo de 3 veces EBITDA, incluso podría ser un poco más. Y si se fijan, el precio objetivo tampoco es tan más elevado, porque claro, al aumentar mucho la deuda, estamos considerando también que eso lo puede penalizar. Entonces, como en el mejor de los casos, podría llegar a un 36% anualizado, lo cual podría ser multiplicar por 4.4. Y como venía diciendo, esto va a depender mucho de las buenas adquisiciones que se hagan, ya sea adquieran otro Barbecue Holdings o por el estilo, que genere muchas ventas. Y también, claro, hay que considerar eso, o sea, el precio objetivo literalmente estaría dentro de unos 200 a 250 dólares. Finalmente eso habla un poco de la calidad que tiene MTI Food y habla un poco de la calidad que podría generar una buena gestión empresarial. Por lo tanto, si la empresa no crece, que podría ser el caso, va a poder repagar su deuda y al final eso igual va a entregar más valor a la empresa. Por otro lado, si crece mucho, eso puede generar un mayor flujo en venta, claro, mayor deuda, pero también va a aportar valor. Entonces, como vimos, es muy parecido a lo que podría ser un bono, ya que genera ingresos recurrentes. Es una empresa que podría llegar a ser anticrisis, sobre todo en el periodo de recesión, y que incluso de las mismas recesiones pueden beneficiarlo al comprar otras compañías. También está ajustado por la inflación, ya que si aumentan los precios, los restaurantes, MTI va a generar más ingresos, por lo cual tiene esas características defensivas, pero que a la vez aportan mucho valor, y es por ese motivo que esta compañía ha aumentado mucho su valor desde el 2002, ha aumentado su precio unas 200 veces. Incluso si nosotros vemos un escenario muy parecido a lo que estamos viendo en la crisis actualmente, si para los que han leído el libro de Batiendo a Wall Street de Peter Lynch, en el escenario ya de los 70, donde habían periodos de alta inflación, Peter Lynch tenía muchas compañías en el sector de los restaurantes. De hecho, él habló que literalmente se hizo rico con Dunkin' Donuts o Taco Bell. Incluso Peter Lynch habla de que con Dunkin' Donuts fue capaz de multiplicar más de 10 veces, luego de ahí la vendió. Y también nos habla de lo bien que se comporta este sector cuando existe grandes periodos inflacionarios o incluso recesiones. Eso habla de la gran calidad que tiene este negocio. Hay que considerar también que tiene sus ventas en Canadá y Estados Unidos, o sea, dos superpotencias, por lo cual en una recesión la gente igual va a seguir consumiendo restaurantes y lugares de comida. Y eso habla de que este sector
puede ser muy bueno, sobre todo resistente a las crisis, y tener en cuenta los bajos precios que tienen sus menús, que también eso ayuda bastante a que el aumento de precio no sea tan desfavorable para el consumidor final. Otra cosa que hay que tener en cuenta son los riesgos, y para mí los principales riesgos que tiene esta compañía, primero, son empresas que crecen de manera inorgánica, por lo cual es muy importante que siga realizando adquisiciones. Entonces, tiene que tener en cuenta un buen plan de adquisiciones y también no sobrepagar por ellas. Otra cosa a tener en cuenta son las ventas comparables, que nos siguen cayendo los márgenes. Esto es muy importante, o sea, que la compañía siga siendo rentable. Otro riesgo también no menor es que MTI Food no tiene dentro de su línea de negocio una compañía así como Burger King o McDonald's, que prácticamente tiene una ventaja competitiva enorme dentro de sus sectores, lo que sí está muy bien diversificado, y eso al final hace que dentro de todo, cuando los usuarios van cambiando sus preferencias y sus gustos, MTI lo abarca de muy buena manera. Otro riesgo también es que, claro, dentro de esas adquisiciones hay aumento de capital. Por lo que se ha visto últimamente, no ha habido un gran aumento de capital en adquisiciones, pero sí podría, en caso de sobrepagar por una, haber un aumento. Y hay que tener en cuenta mucho esto porque es la manera en cómo MTI genera sus ventas. Hay que tener en cuenta que el crecimiento orgánico podría ser en torno al 8 o 10%. Y también tener en cuenta esto, el crecimiento inorgánico. ¿Qué es lo bueno que se le viene a MTI de aquí a futuro? O sea, primero tener en cuenta que es una compañía que es como un bono, así, un bono y que está ajustado con la inflación. Tiene esas características de que en un periodo como el que estamos actualmente, de esta inflación, MTI pueda subir sus tarifas, y de esa manera, si que por ejemplo los restaurantes, las cadenas de restaurantes suben sus precios, MTI va a recaudar más sin aumentar lo que es todo lo que es la depreciación. O sea, MTI puede recaudar más en estos periodos inflacionarios, por lo cual se beneficia en cierta medida. Y otra cosa a tener en cuenta es que también lo que es la TAM, o sea, todo lo que es el mercado de restaurantes, se esperan crecimientos en torno al 3,7-4%, lo cual es un poco más elevado de las estimaciones anteriores, por lo que hay una recuperación hacia este sector, y MTI se podría ver muy beneficiado con todo esto, ya que son grandes vientos de cola. MTI ha crecido más el mercado en general, y dentro de todo eso son cosas muy favorables de lo que vemos nosotros a MTI a futuro. Otra cosa positiva es que ya hay otras tesis de inversión. El mismísimo Alejandro Estebarán del Arte de Invertir también hizo una tesis, por lo cual podrán ver en cierta medida su tesis de inversión y compararla con la mía. Y otros grandes youtubers que también han hecho sus tesis de inversión sobre esta compañía, por lo cual es una compañía que está mucho a nivel de todo lo que son los value investors. Y eso es muy positivo porque hay una opinión muy buena y de muchos inversores sobre esta compañía. Incluso otros inversores
han puesto precios objetivos similares al mío. Y hay que tener en cuenta eso, o sea, primero que todo, nada de esto es una recomendación sobre inversión. Ustedes tienen que hacer su propio análisis. Y por último, si desean más información, pueden meterse a MTI Investor Relations, prácticamente acá, y podrán ver toda la información que contiene la compañía, ya sean estados de resultados, presentaciones corporativas y más. Y sin más que decir, muchas gracias por escucharnos y esa fue nuestra tesis de inversión.